¿Y ahora qué, vicepresi? Tengo todo un ejército de dinosaurios traídos por Pantalaza. Puede ser que mi mazo valga menos de 110 euros, Prezi. La carta que usaré es Nifmiset, visionario. ¡Es el Nifmiset visionario! Ahora juntaré los demás Nifmiset y este gato de por medio. ¡Vamos, Nifmiset! ¡Combo tu visión! ¡No! ¡Mi Pantalaza! ¡Oh! ¿Qué pasó, gente? He vuelto. Tutum, tum, tutum. Ni no ni. Soy como Terminator. Nah, es broma, gente. ¿Cómo están? He regresado entre los muertos. Llevo una semana demasiado chunga y le pedí al Prezi, oye, haz esto. Hijo, pa'lante. Pero ahora que estoy yo, vuelvo a tener las riendas del asunto. Y aquí estamos con un nuevo mazo de Magic por el conveo. Me gusta porque me recuerda a mi infancia y también por el conveo. Así que os presento ni nada más ni nada menos que... Y es con Nifmiset, visionario. Nifmiset, uno de los dragones antiguos de Ravnica, conocido por su sed de conocimiento. El tamaño de su cabeza no concuerda con su intelecto, por lo que tiene repartido 3 cerebros a lo largo de su cuerpo. Aquí, aquí y aquí. Dicen que sobrepiensa un poco. En esta versión del multiverso se le conoce como el Visionario. Tras muchos experimentos con rayitos, adquirió el poder de ver lo que hiciste la noche de ese verano caluroso con ese pendejo del que tu madre te dijo que te alejaras. Con esos ojos electrizantes, no puedes escapar de su visión. Es una 5/5 que cuesta 6. Es un mazo Iset. Bueno, Nifmiset, del gremio Iset de Ravnica. Vuela, no tienes tamaño máximo en la mano y dice, siempre que una fuente que tú controles fuera a hacer daño de no combate, ojo, a un oponente, robas la misma cantidad de cartas. Como veis, es un comandante simple, pero este comandante tiene muchas opciones, incluso tiene combos infinitos. Así que vamos a ello. Empezamos con el daño a cabeza. Tenemos esta carta que hace 3 puntos de daño a cada oponente. Tenemos esta carta que hace 4 puntos de daño a cada jugador. Tenemos esta criatura que tiene Offspring, pagas 2, puedes pagar 2 adicionales al casteo y sacas una copia de esta carta. Y dice que siempre que castees un hechizo que no sea de criatura, haces un punto de daño a cada oponente. El Firebrand, siempre que castees un hechizo que no sea de criatura, un punto de daño a cada oponente. El Keswick, exactamente lo mismo. El Erebor, aquí sería, siempre que castees un instantáneo o conjuro, un punto de daño a cada oponente. Este exactamente igual que el Erebor. El Razor King, básicamente, siempre que un oponente roba una carta, Razor King le hace un punto de daño. El Mage Band, que dice, siempre que castes un hechizo que no sea de criatura, siempre que un jugador, básicamente. El Mage Band hace un punto de daño por cada hechizo que se haya casteado ese jugador. O sea que tú casteas un instantáneo, un punto de daño. Luego castea otro instantáneo, 2 puntos de daño. Y así va aumentando. El Fire Spitter, siempre que castea un hechizo que no sea de criatura o un dragón, un punto de daño. La catapulta, un punto de daño a cada oponente. Y siempre que castes un hechizo de instantáneo conjuro, lo enderezas y hacer otro punto de daño. El Gutter Snipe, siempre que castes un hechizo de instantáneo conjuro, 2 puntos de daño a cada oponente. El Hiretsugu, esta carta es viejísima, esto es de Kamigawa de la antigua. Dice que hace daño a cada jugador igual a la mitad de la vida que tiene, redondeado hacia abajo. O sea, esta carta está de locos. Vamos con las siguientes cartas. Ahora vamos con los amplificadores de daño. Tenemos el talento del artista, que dice que es un encantamiento que siempre que castes un hechizo que no sea de criatura, tú puedes descartar una carta y lo que hace es robar una carta. Subes el nivel y lo que hace es que todos los hechizos que no sean de criatura te cuesta uno menos. Y si subes al tercer nivel, siempre que una fuente que tú controles fuese a hacer daño de no combate a un oponente o a un permanente que controle un oponente, le hace más 2 de daño. Tenemos el Oyer, hay mazo de esto en el canal y dice que siempre que una fuente roja fuese a hacer daño de no combate a un jugador, si es menor que la fuerza de Oyer, lo que hace es que si haces un punto de daño, pues hace 4. Si haces 3 puntos de daño, haces 4. Básicamente es eso, para hacer daño. Y por último tenemos este encantamiento que dice que si fuese a hacer daño, en vez de eso haces el triple de daño. Simple, nada más ni nada menos. Ahora vamos con la parte de los reduce costes, robos y maná extra. Tenemos este Goblin que dice que los instantáneos y los conjuros te cuestan uno menos al castearlo. El Urabrask, siempre que castees un hechizo de instantáneo conjuro,
hace un punto de daño a un oponente y te agregas un maná. Básicamente lo que vas a utilizar es siempre esta carta, no vas a utilizar la otra parte. No le voy a dar la vuelta, por eso te digo todo. El Archmage, siempre que gastes un hechizo instantáneo conjuro, robas una carta. Chandra, básicamente lo que vas a hacer es agregarte maná o hacer daño. O si llegas a 7, si es que te lo permiten, siempre que gastes un hechizo, 5 puntos de daño a un target, a cualquiera. Consigues ese emblema, o sea que si lo consigues eres el putísimo. Tenemos Aisling, el maná rojo no se te agota en las fases del juego. Dice, siempre que gastes un hechizo o copies un instantáneo conjuro, descartas una carta, robas una carta. Si es la segunda vez que lo haces 2 puntos de daño a cada oponente. Y si es la tercera vez que lo haces, agregas 4 manás rojos. Esta está muy bien, la verdad. El Archmage of Runes te cuesta uno menos castear el hechizo de instantáneo conjuro. Y siempre que castees un hechizo de instantáneo conjuro, robas una carta. El dragoncito vuela, prisa. Siempre que ataque o sea objetivo de un hechizo, te creas un tesoro. Y los tesoros te agregan 2 manás. Neheb dice que al comienzo de la fase de post combate, agrega maná rojo por cada punto de vida que hayan perdido tus oponentes este turno. O sea que si tú llegas a hacer 10 puntos de daño, te agregas 10 manás rojos. O sea que esto está de locos para hacer barbaridades en la segunda main phase. Y con esto terminamos con esta parte. Y ahora iremos con la siguiente. ¿Qué será? Sí, vamos con los counters. No hay nada mejor en azul que hacer counter. Aquí tenemos el Strix que dice counter a un artefacto, criatura o planeswalker. Y su controlador se saca un pájaro 2/2. Una oferta que no puede rechazar. Counter. Counter spell. Counter. Arcane Denial. Counter. Negate. Counter. Refute. Counter. Robas una carta y te descartas una. Ionizar. Counter y le haces 2 puntos de daño al controlador de ese hechizo. Está de locos. Y terminamos con la parte de los counters. Y ahora vamos con la parte de los encantamientos interesantes. No me quedó claro la parte anterior. ¿Eran counters o eran counters? Counter. Tenemos la clase mago. No tienes tamaño máximo en la mano. Si subes de nivel, robas 2 cartas. Y si subes de nivel 3, siempre que robas una carta, pon un contador +1/+1 sobre una criatura que tú controles. El coso, que está aquí en modo raro, cachis en la mar. Pues nada, me vais a ver así. Dice que siempre que desbloquees una habitación, perdón, ¿ves? Esto lo que pasa es que está todo dislocado. Hace daño igual número de criaturas. No, hace daño igual número de cartas que tengas a tu mano a una criatura o un oponente. Y si desbloqueas la otra habitación, no tienes tamaño máximo en la mano. Y dice, siempre que al comienzo del paso final, robas una carta. Oh, menos mal. Propaganda. No me puedes atacar a menos que pagues 2. El rito dice que siempre que gastes un hechizo instantáneo conjuro, sacas un dragón 5/5 volador. Y por último, el coso este encantamiento y dice, siempre que castes un hechizo de instantáneo o conjuro, cópialo por cada otro instantáneo conjuro que hayas casteado antes. Así que esto está de loco. O sea, si has casteado 3 hechizos de instantáneo conjuro, el cuarto que castees sale 4 veces. Y así sucesivamente. Esto es una puta locura, la verdad. Y está muy bien. Y está barata. Y está reeditada. Vamos con el Fast Protection. Tenemos el Lightning Graves, Prisa, Velo, equipar por coste 0. Y las botas estas, Hexproof, Prisa, equipar por 1. Nada más. Para proteger a tu Niv-Mizzet. Ahora tenemos los barremesas. Tenemos el Acto Blasfemo, 13 puntos de daño a cada criatura. Y el Slackstorm, 3 puntos de daño a cada criatura o 3 puntos de daño a cada jugador. Y ahora viene la parte final. Los combos. Sé que lo estáis deseando. Sí, gente, ahora vamos con los combos. Como veis, nuestro comandante dice que siempre que una fuente que fuera a hacer daño a un oponente, daño no combate, ojo, tú robas esa misma cantidad de cartas. Pero lo bueno de Niv-Mizzet es que se convea a sí mismo. ¡Pum! Tenemos a Niv-Mizzet, la mente ardiente, el original de todos. Siempre que robas una carta, hace un punto de daño a cualquier target. Y lo giras y robas una carta. Entonces, pensad. Dice que siempre que hagáis daño, robáis carta. Y siempre que robáis carta, hacéis daño. Empezáis el ciclo de combo infinito y pim, 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 sin parar. Pero no solo con este, sino con el siguiente Niv-Mizzet. Siempre que hagas daño como tu jugador, robas una carta. Y el otro Niv-Mizzet no puede ser countereado. Siempre que robas una carta, haces un punto de daño. Y siempre que gastes un hechizo de instantáneo conjuro, robas una carta. Otra vez, puro combo. Hay una falla en tu lógica.
¿Sí? ¿Cuál? Sí, que hace daño a un solo objetivo, ¿no? Sí, A medida que robes cartas. correcto. Máximo tienes 100. Sí. Cuando saques el combo vas a tener a lo mejor 75, 80 cartas. Pero para eso he explicado en todo el vídeo las otras cartas que hace support para que esto convee. Aparte, no solo este convea, sino que también tenemos a el Laboratory Maniac que dice, si fueses a robar cartas y no tuvieses cartas para robar, ganas el juego. Tenemos el Jace que dice, si fueses a robar cartas y no tuvieses cartas en tu mazo, ganas el juego. Pero tendrías que... Tú entras en la mecánica de combo infinito y entras en una cadena de combo infinito de efectos disparados. Sí. Tendrías que meterle destello a eso con algo. Ya, pero tú puedes pararlo. Sí, lo puedes parar, pero ya le das tiempo al otro a que te haga cosas, a que tú... tal. Ya, pero bueno, para eso... ¿Por qué crees que están los famosos counters? どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。 Para todo eso. Además, encima, ya que tú te has metido aquí de lleno, porque se supone que el vídeo era mío, pero él se quiere meter, tenemos el Psicosis que dice, siempre que rojas una carta, cada oponente pierde una vida. Sí. ¿Ves? Pero tienes que tenerlo ya en campo. Ya, pero es haciendo así el chum 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 chum. Y también tenemos el Locust Ghost que dice que siempre que rojas una carta sacas un insecto 1/1 volador con prisa. Entonces, tú puedes ganar de varias maneras. O haciendo daño a cabeza, o haciendo daño global, haciendo perder vida a la peña, o ganando el juego por falta de cartas, o ganando el juego por daño con un montón de bichitos. Piu, 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 piu. Está todo preparado. Y eso lo voy a explicarlo en una gráfica creada por mí. Y vamos a ello. Y aquí está la gráfica. Lo podéis entender perfectamente. Comandante, sacas a uno de los Nis Miset, GG. O puedes tener los accesorios que son el Jace, el Maníaco, el Locust God o el Psicosis, y puedes convear adicionalmente con eso. Que también incluso, pensándolo, si tú tienes a los tres Nis Miset en juego, o sea, tienes los 4 Nis Miset, el comandante, y los 3 Nis Miset en juego, tú one-shotas a quien quiera, porque cada uno va al target. O sea, puedes convear de distintas maneras. Encima tenemos al gato. El que haya visto los shorts sabe que el gato es parte importante de nuestros shorts. Como veis, aquí está la gráfica. La diseñé pensado para que hasta el común de los mortales pueda entender la lógica de esta locura. Es simple, pero se entiende. Roba una carta, punto de daño. Roba una carta, punto de daño. Y como puedes hacerlo cuando tú quieras, pues, o sea, puedes pararlo cuando tú quieras realmente, porque no está hecho para que tú te jodas a ti mismo y dices, ala, te jodiste. Como un recuerdo, mientras recuerdo Vietnam, pero eso lo contaré en un short. Así que este es el mazo, gente. Sencillo, simple, conveable. Espero que haya gustado el vídeo. Suscríbete, comparte, dale like. Si tienes alguna duda o alguna recomendación o lo que sea, escríbelo en la caja de comentarios. Y hasta luego, Mari Carmen.